Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas noches, México. Buenos días, buenas tardes en otras partes del mundo donde nos sintonizan. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Del Juego al Fuego. ¿Y tú aún no has caído? En los controles, la señora Isabel Villaseñor. En la coconducción, la licenciada Mrs. Corral. Mrs., qué gusto que estés nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Buenos días en otras partes del mundo. Gusto estar con ustedes. Y en la conducción, su amigo Carlos Arturo del Moral, el médico de almas. Bueno, tenemos un invitado muy especial. Tenemos hoy como invitado al psicólogo Manuel González Oscoy. Él es representante de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Sí? Manuel, qué gusto que aceptaste la invitación. Pues es un gusto estar aquí y platicar con ustedes, claro que sí. Qué bueno. Bueno, pues como ustedes saben, este es un programa donde hablamos de la ludopatía. Para las personas que nos sintonizan por primera vez, tal vez sea una palabra rara, ludopatía. Ludopatía tiene dos raíces, una raíz que es ludus, que quiere decir juego, y otra que es pateia, que quiere decir afección, padecimiento. En general hablamos de la enfermedad del juego. Coloquialmente decimos la adicción a los juegos de azar. Y decimos la adicción a los juegos de azar porque en 1980, cuando se acepta como una enfermedad, como un trastorno mental de control de los impulsos, en el Manual Diagnóstico Estadístico DSM-3, que es un libro donde se clasifican las enfermedades mentales. Es un libro que utilizan los psicólogos y los psiquiatras. Actualmente estamos con el DSM-5, creo, ¿verdad? Sí, ya se está manejando el DSM-5. Ya se está manejando el DSM-5. Bueno, entonces hablamos de que en 1980 se acepta como un trastorno mental de control de los impulsos. Y no es que hasta 1992 la Organización Mundial de la Salud lo acepta como una enfermedad. Pero bueno, estamos hablando de hace muchos años. En 1980 o en el 92 los adelantos tecnológicos no estaban tan avanzados. Actualmente hablamos como ludopatía, internet, videojuegos y teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque el juego tiene dos características muy importantes. Una, en el caso del juego de apuesta, la incertidumbre de que te puedes enriquecer de la noche a la mañana, ¿no? Lo cual, bueno, no es nada fácil. Sobre todo cuando caes en la enfermedad, puedes ganar algunos premios, ¿no? Porque no siempre se pierde y no siempre se gana. Pero, por ejemplo, hay personas que se han ganado premios importantes, no de 50 ni de 60 mil pesos, de 1 millón, de 2 millones y todo, que los han vuelto a dejar en muy poco tiempo. Porque ya nos platicará el psicólogo ahorita qué pasa con el sujeto, que como que no hay un límite o no hay un valor por el dinero. O sea, si te ganas 20,000 quieres 50,000, si te ganas 50,000 quieres 200,000, o sea, cada vez quieres más y más. Y yo creo que en eso estriba la enfermedad, ¿no? En ese pensamiento mágico. Pero bueno, ahorita ya el psicólogo nos platicará. Manuel, pues nuevamente qué gusto. Me gustaría que nos platicaras un poco de la enfermedad de la ludopatía para las personas que nos sintonizan. Sí. La ludopatía es una de las adicciones psicológicas en el sentido en que no involucra directamente la ingestión de una sustancia, sino surge de la propia conducta del sujeto. Esto en su momento dificultó precisamente su caracterización como una enfermedad, como una patología, porque la gente decía, bueno, si no está ingiriendo nada, si no hay una sustancia, un cannabinoide, una cocaína, etcétera, ¿por qué hablamos de adicción? Pero entonces se empezó a decir, las adicciones no nada más son las químicas, las que involucran una sustancia, sino tenemos adicciones psicológicas, como puede ser la adicción al juego, a internet, a las relaciones destructivas, al mismo sexo, en fin, que lo que hacen es trastornan de tal manera varias áreas de la vida de la persona que por eso se hacen equiparables a las adicciones. O sea, ¿qué podemos decir? Una adicción puede afectar el área física, crear problemas corporales, biológicos, el área laboral, educativa, de pareja, familiar, económica, etcétera. Y claro,
lo que ha podido caracterizarse como una definición de adicción es que el sujeto pierde el control sobre una parte de su vida. O sea, hay algo de su conducta que ya no puede manejar y lo empieza a deteriorar. Entonces puede ser el consumo de una sustancia o en este caso el juego. ¿Qué es lo que sucede en el juego en sí? Sí involucra cambios psicológicos, químicos, neuroquímicos, porque en general todas las adicciones involucran una parte del cerebro que es el circuito dopaminérgico del placer, donde hay 3 partes importantes del cerebro. Es un circuito mesocórtico talámico, o sea, del mesencéfalo, la parte media del cerebro, se va a la corteza cerebral, que es donde muchas veces se hacen las asociaciones, procesos superiores, etc. Y luego al tálamo, que es donde está la relación entre cerebro y el resto del cuerpo. Entonces, además se le habla que es dopaminérgico porque el neurotransmisor principal es la dopamina, que es un euforizante, cambia el estado de ánimo, ¿sí? En algunas otras partes del cerebro pues puede tener otra acción contraria, que es inhibitoria, por ejemplo para control muscular. Pero en esta parte subjetiva del placer es lo que nos hace sentirnos vivos, activos, estimulados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros encontramos una actividad que nos es placentera y el juego de por sí es placentero. O sea, se ha podido decir que aún antes de nacer, el feto ya está explorando su cuerpo, de alguna manera jugando con él, y a través del juego, desde que nace empieza a meterse en el universo, a ir conociéndose a sí mismo y al mundo. Uno empieza jugando con el propio cuerpo, las terminaciones, los deditos de los pies, de las manos, tocarse la cara, etc. Poco a poco empezamos a conocer los límites de nuestro cuerpo y entonces empezamos a relacionarlos con los demás. En primer lugar, con quienes nos cuidan, casi siempre es mamá, papá, familiares, etc., ¿sí? Y vamos desarrollando la coordinación psicomotora a través del juego, con relaciones sociales a través de los que nos cuidan, hasta que empezamos a convivir con los demás. Y se ve otra etapa del juego, que es el juego en compañía, pero no el juego compartido. O sea, podemos ver que los bebés, los preescolares, están jugando juntos, pero no se hablan, cada uno está involucrado, cada uno está en su propio juego. Tan es así que si uno de ellos toma algún juguete del otro, enseguida viene el enojo, la descarga emocional, etc. Más adelante, cuando empezamos a conocer las relaciones sociales, cambia también la forma de jugar y entonces aprendemos las reglas. El juego nos sirve para aprender que hay reglas con las cuales convivir con los demás, y a través de ello pues nos vamos conociendo con otras personas, y entonces pues ya pueden ser juegos de mesa, juegos de salón, las fiestas infantiles donde se les dice, bueno, hay que hacer esto, pero ya hay un castigo si se rompen las reglas. Y entonces empezamos a través del juego a interiorizar esta noción de lo que está bien, lo que está mal, lo que viene a ser en un momento dado las normas sociales, la moralidad, etc. Luego vienen otro tipo de juegos, por ejemplo en la adolescencia, donde ya sean juegos de control físico, muchos de ellos son los deportes, juegos de relaciones de pareja, que vamos a aprender cómo llevarnos con el sexo opuesto, establecer una pareja, y también lo hacemos a través del juego. O sea, desde estos juegos clásicos de la botella, por ejemplo, mandar cartitas, ¿sí?, que llevan un pequeño toque físico. Luego eso nos va a servir para establecer nuestras relaciones de pareja. Luego hay este componente social del juego, que es lo que también empieza a involucrar la adicción. O sea, aparte de la cuestión dopaminérgica, tenemos una cuestión también neuroquímica, que es la adrenalina. Conforme vamos aprendiendo juegos que tienen un mayor riesgo, a veces, principalmente en la juventud, es el riesgo físico, son los deportes extremos. Conforme se va avanzando en otras etapas, el riesgo físico pasa a otro riesgo que muchas veces es el pecuniario, el económico, y entonces es cuando jugamos con una posible pérdida económica.
este momento del juego en el cual podemos ganar, podemos perder, secreta adrenalina. Es una sustancia que está muy relacionada con el estrés, con la atención. Pone el cuerpo en alerta, hace que el corazón lata más rápido, respiramos más rápido, vemos mejor porque se contrae la pupila, ¿sí? Cambia los movimientos intestinales, etc. Y nos preparamos para esas emociones, para básicamente las emociones fuertes de supervivencia. Pero cuando no descargamos esta adrenalina a través de las formas naturales, ¿sí? Sino nos quedamos con la idea, puede ir teniendo un efecto acumulativo y que deteriora la salud. Para que algo se establezca en el cerebro, tiene que ser placentero. O sea, para que se active este circuito dopaminérgico del placer, tenemos que encontrar un placer. Y el placer se aprende. Entonces, aprendemos a que si apostamos una cosa, un juguete, un peso, lo que sea, y ganamos, hay esa satisfacción. Hay, con otro término técnico, un reforzador positivo que va a hacer que lo estemos buscando cada vez con más frecuencia. Cada vez que tenemos ese reforzador positivo, vamos a buscarlo con más ahínco. Cuando estamos en ese proceso de indefinición en el cual podemos ganar o podemos perder, está la secreción de adrenalina que pone al cuerpo alerta. Y entonces ya tenemos varias cuestiones para entender por qué nos captura en un momento dado el juego. Nos captura desde una parte interna, cerebral, química. Nos captura desde una historia, o sea, hemos aprendido a vivir jugando. Una parte social, o sea, nos da compañía, nos da empatía, nos ayuda muchas veces a crear vínculos, y entonces son cada vez más elementos los que están haciendo que el juego sea tan satisfactorio. Y por eso es que llega un momento en que cuando lo hemos repetido tantas veces, a veces cientos de ocasiones, por eso se hace tan difícil de abandonar. Y es que hablamos ya de la adicción. El juego toma el control de nuestra conducta, de nuestra vida, cuando antes era al revés. Manuel, estás hablando de que esto es una conducta aprendida. ¿Esto hay alguna investigación de que pueda ser genético o realmente es aprendido? Se considera hasta ahorita que es aprendido. O sea, no se ha encontrado, o cuando menos hasta donde yo tengo conocimiento, estos factores genéticos que sí los podemos encontrar en adicciones físicas, alcohol, cocaína, etc. Ahí sí hay un cambio genético, ya está establecido. En las adicciones psicológicas no se ha encontrado todavía este factor. Sin embargo, el juego siempre ha sido un punto de desarrollo para el ser humano, porque a través del juego aprendes, como dices tú, las reglas, aprendes, a través del juego aprendes a socializar. La primera asociación que haces es con la madre, ¿no? Independientemente de que después lo hagas con tu propio cuerpo y demás. Y es importante el juego para ese desarrollo. Y la cuestión con la ludopatía y otras adicciones psicológicas es que no es fácil sacarlas de la vida, ¿sí? O sea, otras se puede decir, bueno, hay que quitar la sustancia de la vida, hay que quitar el alcohol, la nicotina, etcétera, ¿no? Pero el juego, muchas veces estamos jugando hasta de manera inconsciente. Ahí lo podemos ver. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y no hay que pisar las rayas. Hay un partido de fútbol que nos identifica a todos como es de la selección mexicana, y entonces nos involucra en el juego. Exacto. Entonces, esa parte es lo que es difícil. El juego nos ayuda a desarrollarnos, nos mete en la convivencia con el cuerpo, con otras personas, con toda la sociedad, y se mantiene. Y tiene este factor muchas veces de recompensa, o sea, nos hace sentir queridos, nos hace sentir acompañados. Exacto, nos hace sentir empáticos. Pero como decía Misis, o sea, realmente el juego no es malo. El juego sirve para que los bebés empiecen a desarrollar la psique, pero hay una tipología del juego, ¿no? O sea, el juego para sociabilizar o el juego para hacer ejercicio, pero bueno, hay un tipo de juego que sabemos que nos puede afectar. ¿De qué manera, Manuel, está trabajando la Facultad de Psicología la relación con este flagelo que está pasando en México? Bueno, la Facultad de Psicología en sí tiene un centro de adicciones, donde generalmente acuden más personas con adicciones físicas, adicciones a sustancias, ¿sí?
Pero sí se ha detectado que hay un aumento, por ejemplo, en jóvenes a los videojuegos. ¿Sí? O sea, eso sí ya llegan las personas a decir, bueno, ayúdenme, ¿cómo hago que mi hijo, porque se pasa 4 o 6 horas o más? ¿Sí? Hay casos detectados, por ejemplo, de que un muchacho ni siquiera baja a comer o pasa al baño con tal de no desconectarse, hasta que llega un problema físico, como puede ser resequedad ocular, como puede ser aquí en la muñeca el síndrome de túnel metacarpiano, que ya no le permite tener movimiento sin dolor, y entonces es cuando ya se tiene que suspender. Pero incluso hablabas del problema social, ¿no? O sea, personal, familiar, social, y esto pues trae una desintegración familiar tremenda, ¿no? Porque en la actualidad cada joven tiene su laptop o su tablet en su recámara, tiene su televisión y todo, y entonces no bajan a comer con los papás o no bajan a cenar, y ha habido una desintegración terrible, ¿no? Sí, que bueno, por una parte ya forma parte de nuestra cultura, no podemos desechar las laptops, los celulares, sí, o sea, simplemente la dinámica social no lo permite. La cuestión es cómo detectar el exceso, porque también ahí la sociedad es la que en un momento dado va a marcar los puntos de enfermedad. Un ejemplo que ya vivimos, la televisión. Cuando se inicia la televisión había 1 o 2 horas de programación al día, ¿sí? Y entonces uno decía, bueno, ¿y por los niños ya no salen a jugar por estar viendo la tele? Y conforme fue aumentando la programación, los niños estaban más. Entonces se empezó a hablar de una adicción a la televisión. Pero esto se hizo tan común, por ejemplo, ahorita se habla de que más del 95% de los hogares mexicanos tienen televisión, con una media, un promedio de unas 7 horas diarias que está la televisión encendida, que ya no podemos hablar de adicción a la televisión porque toda la sociedad lo hace, ya es algo común. Entonces hay varias cuestiones que van en ese camino. Acompañado a la ludopatía está la adicción a internet, y podemos tener ludópatas que juegan a través de internet. Y entonces lo que estamos viendo es también hay un aumento de consumo de internet. O sea, si antes había 40 minutos diario en promedio, ahorita ya estamos hablando de 3-4 horas de estar conectados a internet, donde más de la tercera parte del tiempo se considera que se debe dedicar al entretenimiento, y dentro de ellos está precisamente el juego, los juegos. Otra tercera parte se dice es cuestiones sociales, en realidad es más, a veces 40-50%, sí. Y actividades que antes eran las que justificaban el comercio, el estudio, etcétera, pues ya se están volviendo minoritarias. Y en ese sentido, México está creciendo muy rápido, exponencialmente. A mí me mueve un poquito lo que comentas, ¿no? De la televisión, que por ejemplo, como ya tanta gente ve 6-7 horas la televisión, y ya no se considera como una adicción. O sea, ¿cuándo podemos considerar algo como una adicción? ¿No sería que en la actualidad la mayoría de la gente está cayendo en la adicción a la televisión, en lugar de verlo como algo común? Porque podríamos hablar, por ejemplo, del alcohol, ¿no? O sea, en todas las familias se toma y se ha tomado a través de muchos años. Y se ha tomado, y siempre en las fiestas, en todas las celebraciones está el alcohol. Pero al fin y al cabo, a pesar de que muchísima gente lo hace, hay personas que caen en el exceso. Ese es el criterio. O sea, cuando algo nos controla, en vez de que lo controlemos, es cuando hablamos de la adicción. Entonces, cuando yo no puedo estar desconectado, cuando por ejemplo cada vez apuesto más y más, aún sabiendo que no tengo el dinero, no tengo el respaldo económico, cuando me tienen que sacar del juego, de la computadora, del casino, lo que sea, entonces, porque yo no me puedo salir, es cuando hablamos de adicción. Cuando estás afectando otra área de tu vida, varias personal, áreas, familiar, laboral, o varias áreas, ¿no? Porque sí, hay algunas adicciones que afectan. Dicen que la ludopatía es una enfermedad silenciosa, porque no te das cuenta tan fácilmente de que una persona está gastándose lo que no es de él. Pero sin embargo las repercusiones de la ludopatía se reflejan alrededor.
no solamente de la familia, sino de la colonia y probablemente de la Hay ciudad. cuestiones ya nacionales, o sea, lo que se vio, por ejemplo, México tenía una ley de juegos que era muy restrictiva. Se abre, se empiezan a autorizar casas de juego y se empieza a ver que hay un crecimiento, porque cada vez se podían abrir con más facilidad, o sea, había el dinero para abrirlos, que no es barato, simplemente por instalaciones. Sí, claro. Y entonces esos son, por ejemplo, evidencias indirectas de que la ludopatía está creciendo en nuestra sociedad. Nunca se ha hecho un estudio, no se ha hecho una encuesta seria respecto a la gente que juega, sí. Sin embargo, sabemos que cada día es mayor y que aparte los sectores que más ha afectado son los de la clase media. Uh-huh. Sí. Y esa clase media mujeres es la que y tercera edad. Sí. Sí. Pero fíjate que hoy está sucediendo actualmente un fenómeno muy especial porque se están metiendo muy jóvenes. Como tú dices anteriormente, mujeres y tercera edad. Yo considero que hace algún tiempo eran personas de 35 años en adelante. Pero actualmente te encuentras con jóvenes de 20 años, de 21 años que tienen una adicción terrible, un historial, ¿no? Incluso delictivo, no nada más de juego, ¿no? De que han robado en su casa y que han hecho barbaridad y media. Oye, Manuel, ¿la Facultad de Psicología está promoviendo de alguna manera la prevención de esta enfermedad? No, lo que se ha visto más bien ha surgido de los propios centros de juego. Ahí tenemos carteles de juega responsablemente, porque al igual que los productores de alcohol se dan cuenta que les conviene más un consumidor a largo plazo, con un consumo medio, que grandes consumidores a corto plazo. De hecho, a los casineros dice que a ellos no les importan los ludópatas, que los ludópatas son un problema para ellos, que ellos lo que quieren, ellos ven el juego como una alternativa de diversión. O sea, tú puedes ir al boliche, puedes ir al cine, puedes ir al teatro, puedes ir a un bar o puedes ir al casino. Ellos dicen, ¿sabes qué? Esa es la gente que a mí me interesa. Que venga, que juegue, que pierda y bye bye. Otro que venga. Pero el que viene diario, el que está todo el día aquí, el que va a perder y que después va a robar y que va a hacer, no es precisamente eso, dicen ellos. Sin embargo, pero una cosa es lo que dicen, sí. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pasa. Lo que pasa es que cuantitativamente tienen razón. O sea, una persona que llega ahí y cada día, vamos a decir, gasta 200 pesos, pero está solo una hora ocupando el equipo, es más redituable a largo plazo que quien se gasta a lo mejor los mismos 200 pesos, pero no en una hora, sino en 4 o 5 horas, y entonces esa máquina ya no la está utilizando otra persona. Entonces, en ese sentido, que ese es lo que ellos buscan, la ganancia económica, es que lo consideran así. Pero fíjate que se habla que los casineros, la ganancia mayoritaria de los casineros viene de los ludópatas. Porque sí, como tú dices, no sé, una persona que no está enferma va y se juega 200 pesos y se sale. Pero un enfermo va y se juega 500 y se sale y va y empeña, roba, hace cualquier barbaridad para conseguir dinero y volver al casino. Ajá. Entonces está considerado que la mayoría de la ganancia de los casineros viene de los ludópatas. Pero también habría que distinguir el grado que ellos llevan. O sea, podemos tener un ludópata crónico donde ya no tiene mayor control, y hay otros que son mucho más moderados, los que dicen, yo voy a ir hoy y con estos 100 pesos me divierto lo que me da. Y claro, los dos podrían considerarse ludópata, pues, por definición. Claro. Pero ya por condición, por cronicidad, por el grado de enfermedad, sí habría esta diferencia. O sea, sí hay esa diferencia. Pues yo, por ejemplo, atiendo pacientes ludópatas, ¿no? Y vienen las señoras y me dicen, es que la verdad yo no estoy tan mal. O sea, yo voy y me gasto 500 pesos, pero hay otros que van y se gastan 3,000, 5,000. Yo no estoy tan mal. Y le digo, señora, ¿se puede estar medio embarazada? Y me dice, no, o sea, o se está o no se está. Entonces yo considero que o eres o no eres ludópata, ¿no? Que no tiene que ver la cantidad de dinero que puedas gastar. Sí, no, las características, ¿no? Cómo estás afectando. Exactamente. Sí, porque digo, una persona puede decir en un arranque, hoy me gasto 10,000 pesos y no vuelvo a jugar en un año.
y otra persona dice, me voy a gastar 10,000 pesos en 10 semanas. Claro que aunque sea la misma cantidad, la que se tomó 3 meses, 10 semanas de juego, ella estaría más cerca de la ludopatía. Pero aparte de la frecuencia, ¿sí?, hay que considerar esta cuestión, que afecte en otras áreas. Exacto. Que no tenga control la persona. ¿Tú has ido a un casino? ¿Ahora qué pasó? Sí, ¿te gusta? Pues me entretiene como psicólogo. Qué bueno. Pues amigos, aquí tenemos a un psicólogo. Muy bien. Tiempo. Ahorita nos dieron tiempo. Fíjate que es muy, muy chistoso porque yo soy ludópata, te quiero decir. Y yo veo que la gente que es ludópata, como que ves la paja en el ojo ajeno, dices, no hombre, esa señora qué bárbara, cómo pierde, cómo juega. Pero la verdad es que en el fondo podremos decir que no tiene nada que ver la cantidad de dinero, sino, como dices tú, el área que estás afectando, sí, ¿no? Estás dejando sola a tu familia de más tiempo del posible, estás perdiéndote relaciones familiares, estás dejando de arreglar cosas que tenías que estar haciendo por estar metida en el casino. O sea, una serie de cosas que provoca que lo eres, aun cuando no se note. Y sí es cierto, la verdad es que los ludópatas entran en un grado de desesperación. En un Isa, estamos en stand-by. Me descontroló esta niña porque nos cuenta y luego nos dice tiempo. No, nos dijo tiempo, yo creo que metió una Sí, cápsula. sí. Que llega el momento en que todas sus actividades están dentro del casino, pero independientemente de que estén dentro del casino, te digo que llega un momento de desesperación donde empiezas a robar, empiezas a mentir de una manera verdaderamente vergonzosa. Y yo estuve en los grupos de jugadores en recuperación, jugadores anónimos allá en Polanco, no sé si hayas ido alguna vez. No. Y ellos llevan el sistema como Alcohólicos Anónimos, pero está la gran cantidad de los que están en ese son judíos de ahí de Polanco, y te hablan de cantidades que dices, no, yo ni por asomo jugaría algo así, ¿no? Ellos se han ayudado entre ellos para crear este grupo y están unidos con Estados Unidos y demás. Pero sí hay señoras que te cuentan, yo me quedé en la calle, o sea, de que me corrieron de mi casa porque hasta la factura del carro de mi esposo la empeñé y... No, y lo venden al momento, o sea, dame 30,000 pesos por mi camioneta ahorita. Y entonces esa es la idea que tiene Calci, la asociación de Carlos, prevenir, porque como comentábamos, dice, fíjate, el área donde puedes ayudar más es en el área donde están los jóvenes, porque de hecho no existe hoy en día un joven que no te hable que un tío, su papá, su hermano, su tía, su mamá, su abuelita está involucrada con el juego y con un juego patológico. Entonces ellas con ellos son ahora sí que aguas porque fíjate qué está pasando y todo esto. Entonces esa idea preventiva de Calci es muy interesante, ¿no? La difusión, la prevención en la difusión, pero bien intencionada, no como los casineros, como los letreros que tú me estás comentando, Sí, que no llevan a nada. Yo cuando los vi dije, bueno, como es buena intención, sí,